Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en Benjamin Franklin, una figura, bueno, con muchísimas caras, ¿no? Inventor, científico, padre fundador, pero queremos ir un poquito más allá. Vamos a intentar, pues, comprender al hombre que había detrás. Y lo haremos a través de un documento bastante curioso, de 1914, que mezcla un resumen de su vida con trozos de su obra más famosa, el Poor Richard's Almanac. Exacto. Es interesante porque tenemos como dos miradas a la vez, ¿verdad? Por un lado, la vida de este hombre que se hizo a sí mismo, casi de la nada, y por otro, esa sabiduría tan práctica, a veces incluso un poco cruda, que él sacaba de sus propias experiencias y plasmaba en el almanaque. Justo. Y la idea es intentar conectar esas dos cosas. Entender cómo lo que vivió le llevó a pensar como pensaba y ver por qué esos dichos, que parecen sencillos, pegaron tan fuerte. Y si hoy, todavía, bueno, si nos sirven de algo. A ver, empecemos por el principio. ¿Cómo es posible que el decimoquinto hijo de un fabricante de velas de Boston acabe siendo una figura mundial? Pues esa es la gran pregunta, claro. Su historia es digamos, el ejemplo clásico del self-made man. Nace en 1706, en un ambiente muy modesto, con pocos recursos, y solo pudo ir a la escuela 2 años, formalmente, vamos. Pero tenía una curiosidad, una sed de saber tremenda. Sí, se dice que devoraba libros. Empezó con El progreso del peregrino, pero leía todo lo que pillaba. Consiguió incluso acceso a la biblioteca de un comerciante y se empapaba de historia, de ciencia, filosofía, pero siempre buscando lo práctico, lo útil. Ahí está una clave, ¿no? Ese pragmatismo. No era saber por saber, era aprender para hacer cosas, para mejorar. Y una autodisciplina, bueno, impresionante. Es como si ya aplicara eso que luego escribiría, lo de #16, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Él no se quedó esperando. Totalmente. Entra de aprendiz con su hermano James, que era impresor. Las condiciones eran duras, cobraba poquísimo, pero aprendió el oficio. Y ahí es cuando empieza a escribir a escondidas, mandando textos sin firmar al periódico del hermano. Y se los publican. Imagínate la emoción del chaval. Sí, pero también fue la causa del primer gran choque. Cuando James se entera de quién era el autor, la cosa se tuerce. El documento habla del mal carácter de James. Pero seguro que había algo de envidia, una relación de poder ahí complicada, y esa pelea es lo que empuja a Franklin a irse de Boston. Y se va a Filadelfia. Llega casi sin un duro, ¿verdad? Buscando trabajo de impresor. Lo encuentra con un tal Gamer. Se aloja en casa de la familia Reed y, bueno, se enamora de la hija, Débora. Parecía que la cosa empezaba a ir bien. Pero la madre le para los pies, le dice que nanay de bodas hasta que él pueda mantener una casa. Y Franklin solo tenía 18 años. Era jovencísimo. Muy impulsivo, quizá. Y justo entonces aparece Sir William Keith, el gobernador, que le promete de todo, montar su propia imprenta, que él le ayuda con la pasta. Franklin se lo cree, claro. Y por consejo de Keith, se va a Londres a comprar las máquinas, la tinta, todo. Ujú. Y cuando llega allí, sorpresa, descubre que Keith no tenía ni crédito ni influencia, que todo era palabrería. Se queda tirado en Londres, sin Blanca, engañado. Menudo palo. Un golpe durísimo, sí. Podría haberse venido abajo completamente. Pero aquí vemos otra de sus características clave, la resiliencia, la capacidad de aguante. En vez de hundirse, se pone a currar. Trabaja en imprentas de Londres casi 2 años para poder pagarse el viaje de vuelta. Esa experiencia tuvo que marcarle mucho. Quizá ese pragmatismo suyo, que a veces roza el cinismo sobre la gente, se forjó en momentos como ese. Pienso en frases como la de @284. Si quieres guardar tu secreto de un enemigo, no se lo cuentes a un amigo. Suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero igual refleja esa lección que aprendió a las malas sobre de quién te puedes fiar. Pues tiene sentido, ¿sí? Vuelve a Filadelfia con 22 años. Y las noticias no son buenas. Deborah Reed, su amor de juventud, se ha casado con otro. Además, los primeros intentos de montar algo por su cuenta, con socios, pues fracasan. La cosa no pintaba bien. Parecía estancado. Pero el texto destaca su reacción. Dice que se aplicó con más industria, sacrificio y perseverancia. O sea, que no se rindió. Siguió currando como impresor, esforzándose, y al final las cosas se van colocando. El marido de Débora muere y Franklin, que ya había conseguido establecerse por su cuenta, se casa con ella.
cierre ese círculo, pero después de muchas vueltas. Y entonces, con 27 años le viene la idea genial, el Poor Richard's Almanac. Pero, a ver, ya existían almanaques, ¿no? ¿Qué hizo él de diferente? Claro que había otros, pero Franklin le dio un toque especial. Mantuvo lo típico, el calendario, las predicciones del tiempo, un poco de astrología básica, pero lo llenó de proverbios, de frases cortas, de consejos prácticos, todo bajo el nombre de Richard Saunders, un personaje así como muy campechano, muy de la calle. Eran pildoritas de sabiduría sobre el trabajo, el ahorro, ser prudente, cómo llevarse con la gente. Sabiduría popular, pero contada con mucho ingenio. Y fue un éxito brutal. El primer número se agotó enseguida, y cada año vendía más y más. Se convirtió en algo que no podía faltar en las casas de las colonias. Tener sentido común era clave para salir adelante. Y Franklin les daba eso, una guía útil y entretenida. Frases como #129, maneja tu negocio o él te manejará a ti. O #84, cuidado con los pequeños gastos, una pequeña fuga hundirá un gran barco. Eso era oro molido para los artesanos, los granjeros, los pequeños comerciantes de la época. Y claro, esa popularidad le dio dinero, pero también mucho respeto, reconocimiento. Le abrió las puertas de la vida pública. Y esa fue otra faceta que le encantó. Se metió en política local, impulsó mejoras para la ciudad, pavimentar calles, limpieza, policía, bomberos voluntarios, muchas cosas. Y su gran proyecto educativo, la academia que fundó con 37 años, que luego sería la Universidad de Pensilvania. Era un ciudadano muy comprometido, sí. Va y vende el negocio por $90.000 de la época, que era una barbaridad, para dedicarse a investigar algo nuevo, la electricidad. Es una decisión increíble, la verdad. Demuestra esa curiosidad que no se le acababa nunca y una audacia intelectual tremenda. Justo cuando en Europa empezaban a hablar de esa fuerza misteriosa, cuando se descubre la botella de Leyden, ese cacharro para guardar carga eléctrica, pues Franklin se mete de lleno a investigar. Y el mundo científico al principio se rió un poco de él, ¿no? Cuando dijo que los rayos y la electricidad eran lo mismo. Pero él siguió R que R. Hizo el famoso experimento de la cometa, que era peligrosísimo, por cierto, y demostró que tenía razón. Y esa demostración lo convirtió en una estrella de la ciencia a nivel mundial. Le dieron premios, medallas. El impresor autodidacta de Boston era ahora un científico famoso en todo el mundo. Otra vez, la perseverancia, ¿no? Y la confianza en sus ideas. Y mientras todo esto pasaba, la cosa se ponía fea en las colonias. La relación con Gran Bretaña se tensaba cada vez más. Y Franklin, que ya era una figura muy respetada, se ve metido de lleno en la disputa. Sí, actuó como representante de varias colonias en Londres, intentó mediar, buscar acuerdos. Se opuso con mucha fuerza a la ley del timbre, el Stamp Act, ese impuesto sobre el papel que fue la chispa que encendió todo. Su intervención ante el Parlamento británico fue decisiva para que la quitaran en 1766. Era un negociador muy hábil. Pero la tranquilidad duró poco. Llegaron nuevos impuestos. Sobre el té, el vidrio. La tensión siguió subiendo hasta el motín del té de Boston y la respuesta británica, que fue cerrar el puerto. La guerra ya parecía inevitable. Franklin siempre prefirió negociar, buscar el acuerdo, pero era un patriota convencido. Cuando la guerra estalla, no lo duda. Se une al Congreso Continental, participa en la redacción de la Declaración de Independencia. Es como si aplicara esa máxima suya. #74. Estate en guerra con tus vicios, en paz con tus vecinos. Intentó la paz hasta el final, pero cuando la guerra fue inevitable, se puso del lado americano sin dudarlo. Y quizás su papel más importante fue como diplomático en Francia. Se fue a París, donde ya era una celebridad por sus logros científicos y sus escritos. Y lo recibieron por todo lo alto. Para los franceses, él era como la encarnación del nuevo mundo, del hombre de la Ilustración, pragmático, hecho a sí mismo. Su misión era conseguir que Francia apoyara a los americanos, y lo consiguió. Logró dinero y, lo más importante, la alianza militar. La ayuda francesa con gente como Lafayette fue clave para ganar la guerra. Pasó 9 años en Francia. Volvió a América ya con 77 años. Le recibieron como un héroe nacional y siguió trabajando por su país hasta que murió en 1790. A su entierro fue muchísima gente, unas 20.000 personas. Una vida increíble, ¿verdad? Llena de éxitos en campos súper diferentes. La imprenta, la ciencia, la política, la diplomacia. La fuente que manejamos dice que su éxito se explica por esa regla que él mismo se puso.
seguir adelante haciendo lo que parece correcto, dejando las consecuencias a la providencia. Una mezcla curiosa de moral práctica y confianza, ¿no? Hablemos un poco más de esa filosofía práctica que dejó en el almanaque. Ya han salido algunas frases, pero vamos a ver otras por temas. Por ejemplo, sobre trabajo y diligencia. Ahí era inflexible. Uf, sí. Es que era la base de todo para él. La famosa 131. Acostarse pronto y levantarse pronto hace al hombre sano, rico y sabio. El early to bed and early to rise. O esta otra, 28. Todo es fácil para la laboriosidad, todo difícil para la pereza. Directo al grano. Y la imagen esa de la llave es buenísima. 449. La pereza, como el óxido, consume más rápido que el trabajo desgasta. La llave usada siempre está brillante. Es genial. La inactividad te consume. Totalmente. Es la ética del trabajo que venía del puritanismo, pero él la enfoca a resultados prácticos: salud, dinero, sabiduría útil. Estar activo te mantiene en forma, te abre puertas. No es solo ser bueno, es ser listo. Es estrategia pura. Y muy relacionado con esto, claro, la prudencia y el ahorro. Ya dijimos la de los pequeños gastos. Hay otra que es brutal. Hashtag 277. Si sabes gastar menos de lo que ganas, tienes la piedra filosofal. Toma ya. La clave de la riqueza. Es que para él la independencia económica era fundamental. No depender de nadie, poder hacer lo que quisieras. Y el tiempo era igual de importante. Hashtag 126. ¿Amas la vida? Entonces no malgastes el tiempo, porque de eso está hecha la vida. El tiempo es oro, vamos. Suena muy de ahora, ¿no? Con esto de la productividad. Pero él lo veía más como, como gestionar bien tus recursos para ser libre. Y esta otra, hashtag 27. Todo es barato para el ahorrador, caro para el derrochador. Depende de cómo lo mires y cómo te controles. Exacto. No se trata de ser un avaro y acumular por acumular. Es gestionar con cabeza tu tiempo y tu dinero para tener autonomía, para tener una vida tranquila y poder hacer cosas. Era un hombre de negocios, entendía muy bien el valor de no tener deudas. También tiene muchas reflexiones sobre la naturaleza humana, la sabiduría. Algunas son para mirarse a uno mismo, como la hashtag 646. ¿Quién te ha engañado tan a menudo como tú mismo? Un aviso sobre nuestros propios autoengaños. O la famosa hashtag 137. La experiencia tiene una escuela cara, pero los necios no aprenderán en ninguna otra. Reconoce que aprendemos a base de palos muchas veces, pero que para algunos es la única manera. Es muy realista, no se anda con tonterías. Y esa tan famosa de los secretos, hashtag 559. 3 pueden guardar un secreto, si 2 de ellos están muertos. ¿Es cinismo puro o simplemente una observación realista de cómo somos? Yo creo que un poco de las dos cosas. Refleja esa prudencia extrema que decíamos antes, quizás por experiencias como la que tuvo con Keith, pero también es una forma ingeniosa y exagerada de decir lo difícil que es que la gente se calle las cosas. Hay otras más enfocadas a manejar las emociones, las percepciones. Hashtag 41. La ira nunca carece de motivo, pero rara vez es bueno. Reconoce la causa, pero advierte del resultado. O hashtag 100. La conformidad o el contento hace ricos a los pobres, el descontento hace pobres a los ricos. Pone el acento en la actitud. Sí, es una llamada constante a controlarse, a usar la razón antes que dejarse llevar por las pasiones, a tener una visión equilibrada de las cosas. Y esa última que has dicho es una joya. Hashtag 660. Escribe las injurias en el polvo, los beneficios en el mármol. ¿Qué lección sobre cómo gestionar los recuerdos? Deja ir lo malo, guarda bien lo bueno. Es sabiduría emocional pura. Y para terminar, algunas sobre relaciones y trato social. 79. Sé lento al elegir un amigo, más lento al cambiarlo. Da valor a la lealtad, pero también a elegir bien al principio. Y busca un equilibrio muy interesante en esta. 339. Ama a tu prójimo, pero no derribes tu seto. O sea, sé abierto, sé buen vecino, pero, ojo, mantén tus límites, proteja tu espacio. No dejes que te invadan. Es una visión muy práctica de las relaciones, sí. Reconoce que necesitamos a los demás, la comunidad, pero también insiste en la prudencia, en ser discreto, en protegerse uno mismo. Como vimos con lo de no contar secretos ni a los amigos. Al final, la guía parece ser esa que comentabas. Lucha contra tus propios defectos, pero busca la paz con los demás. Céntrate en mejorar tú
antes que en pelearte con el mundo. Si miras el almanaque en conjunto, lo que ofrece es como un manual de instrucciones para la vida diaria, basado en la razón, en la experiencia, en currar mucho y en ser prudente. Aunque hoy algunas frases nos puedan sonar un poco duras o muy calculadoras, reflejan muy bien el espíritu de un hombre y de una época que estaban muy centrados en construir, en progresar y en manejarse en un mundo complicado usando el sentido común. Entonces, al final de todo este viaje, nos queda la imagen de un tipo que fue la encarnación del ideal de la Ilustración, ¿no? Confianza en la razón, en que el esfuerzo lleva al progreso, compromiso con la sociedad, una curiosidad que no tenía fin. Y que además supo traducir toda esa filosofía en consejos súper prácticos que calaron en miles y miles de personas. Es que su vida es el mejor ejemplo de sus propias máximas. Hay una coherencia muy grande entre lo que vivió, lo que hizo y lo que escribió. El almanaco no era teoría en el aire, era lo que él había aprendido de una vida de pelear, de aprender y de tener éxito siguiendo unas ideas muy claras. Y nos deja pensando. Franklin vivió hace casi 3 siglos. El mundo era totalmente diferente. Pero, ¿han cambiado tanto los problemas fundamentales del ser humano? ¿Siguen valiendo hoy sus consejos sobre el trabajo, sobre cómo manejar el dinero, las relaciones, el autocontrol? Quizá las herramientas son distintas, la tecnología, pero las preguntas sobre cómo vivir una vida útil, una vida plena, siguen siendo bastante parecidas, ¿no? ¿Qué lecciones de Franklin podríamos rescatar y adaptar para nuestro siglo XXI? Ahí queda la pregunta.